sacar una buena victoria. Hugo Sánchez, Ricardo Peláez, Jared Borghetti, estuviste en la transmisión también aquí en ESPN de tus Santos. Sí. Jugaron mejor de lo que se preveía, ¿no? Sí, la verdad que sí, la llegada de Omar Tapia al frente del equipo ha mejorado, sobre todo en actitud. Creo que el equipo hoy demuestra y da una muy buena cara. Muchos lesionados, algunas expulsiones, enfrente el primer lugar, uno de los que mejor juega durante el torneo. No era una situación sencilla para Santos, pero al final creo que da la cara, lo termina perdiendo, pero hay que aplaudirle el esfuerzo del equipo y no fue sencillo para Cruz Azul tampoco. Sí, porque tampoco es que digas, Cruz Azul tuvo que haber metido más goles. No. Poco, ni Acevedo fue figura. Yo creo que Cruz Azul se confía un poco. Más allá del buen trabajo de Santos, como que no es el Cruz Azul tan conectado, tan coordinado, tan eficiente, Ricardo. Pero está haciendo movimientos, buenas noches a todos, está intentando cosas, ¿no? A Campos empieza por derecha, luego lo cambia a la izquierda para meter a Rodarte, está probando, ¿no? Creo que entra por fin Montaño en el medio campo, recuperándose de su lesión, ya tiene una opción más en el ataque. Después saca Ibáñez, que no tuvo un buen primer tiempo, en el segundo tiempo tiene la fortaleza del Toro. Entonces yo creo que Cruz Azul, ganando, es mucho más fácil ir probando cosas que después le van a exigir a otros equipos más importantes, ¿no? Sí, coloca a Nicolás Larcamón prácticamente a su cuadro titular, le da la rotación a Ibáñez, que me parece pierde claramente la batalla ya de aquí en adelante con el Toro Fernández, que cuando entra el Toro es este Cruz Azul que se da la pausa para retener la pelota en el primer tercio de campo del rival y que lleguen los hombres de segunda línea. Esta jugada nos las va a describir Eduardo Bricio, pero sí parece que Yeyemi Márquez está adelantado y la reacción, Hugo, de Acevedo no es la mejor, ¿eh? Tuvo que haber detenido ese balón. Sí, sobre todo, buenas noches a todos. Se supone que el portero debe estar responsabilizado del primer palo. Y si la meten al segundo palo, ya no es culpa tuya ni tanta responsabilidad. Pero sí hubo una distracción que fue la anotación del gol. Aquí está Ezequiel que rompe la línea muy bien. No está fuera de juego. Entra bien y se apoya ahí con Buyaude, que entra de frente y es el gol del empate. Hasta el momento, pues el partido estaba parejo. Esta jugada prácticamente comienza con el Toro, que entre tres jugadores no le pueden quitar el balón, aguanta bien en lugar de dejarse caer porque sí había falta, sigue manteniéndose de pie y agarra mal parado a la defensiva de Santos y ya después lo de... Pero no le puedes, de... con el sufrimiento que tiene Santos en el torneo, no le puedes permitir, cuando estás en tu faceta ofensiva, pues un pase donde hay 40 metros para avanzar a Rotondi, después lo que ya vimos, ¿no? Aquí están las... Pero y el primer gol, ¿qué pase de Palavecino? Pues la equivocación es que sin ser un Cruz Azul que haya lucido demasiado, es muy crítico, de hecho, en la conferencia de prensa postpartido Larcamón dice... No podemos presumir de nada si el último lugar del campeonato nos hace un partido como el que nos hizo hoy Santos, pero en ese rendir a la baja de Cruz Azul, lo de Palavecino es destacadísimo, lo de Paradela es destacadísimo, Charly Rodríguez vuelve a tener minutos muy buenos, el ingreso del Toro le cambia la cara a Cruz Azul, Rotondi cada vez levanta más el nivel, o sea, empiezas a encontrar individualidades en Cruz Azul muy arriba, ¿no? Que se juntan con rendimientos colectivos, que a lo mejor hoy no es el mejor de todos. Cruz Azul se sigue afianzando en un muy buen momento. Sí, pero el primer tiempo de Cruz Azul es de lo menos... Pero de lo menos funcional. Lo que dices tú, Javier, de decir, vamos contra el último, nuevo técnico. El torneo anterior le pasó lo mismo contra Santos y contra Querétaro, al Arcamón, y eso termina determinando la posición en la tabla. Correcto. Y Cruz Azul fue eliminado 2 veces por posición en la tabla en semifinales. Tiene 4 victorias seguidas, está muy bien. 7 de 9. Está bien, oye, es pero impecable. aquí lo que tienes que juzgar, porque luego el rival, en este caso, pues la vitrina de Santos es muy importante, y Santos juega el mejor partido de la temporada, en lo que pueden desarrollar. Si a Cruz Azul se le descuadra el cálculo y termina esto con un empate, son de las circunstancias que luego lamentas. No puedes dejar que los chicos crezcan, ¿no? Ahora le viene el San Luis en casa, tendría que ganar esos puntos también, Roberto. Sí, de lo menos convincente hoy lo de Cruz Azul, ¿no? A lo largo del torneo, pero sí fue mejor que el rival, o sea, ganó bien. Entonces, eso va, así se va ligeramente, sí, podríamos decir. Fue creciendo, ¿no? Que en general fue un poco mejor, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo. Cuando le anotaron con el gol mérito empate, lagunero. ahí Cruz Azul comenzó. Ahí reacción. Sí, que se encuentra con esa gran jugada, el trazo a Rotondi, que después cómo aprovecha esa ventaja con la que recibe el balón y la definición de Paradela extraordinaria, pero sí fue mejor que el rival, ¿no? Es un Cruz Azul en ese sentido con más empaque.
O sea, cuando soy un poquito mejor te voy a ganar y a veces parejo te puedo ganar. El partidazo que dieron con las Chivas, ¿no? Que estuvo muy parejo en términos De hecho, finales. ya tuvo- Veo muy bien a Cruz Azul en ese sentido. Ya tuvo 3 partidos contra rivales del mismo nivel, digamos Monterrey, Toluca, el caso de Tigres, o sea, ya sacó 7 puntos, ¿no? Y Chivas, ¿no? Chivas, perdón, de 9. Y creo que también hay que ver que cuando viene un equipo a Santos, se ponen las pilas los jugadores y por lo menos quieren sacar algo en casa, ¿no? El estadio se llenó, por cierto, casi lleno. Sí, bueno, en su de mayoría gente de de Cruz gente de Azul. Cruz Azul. Por supuesto que sí, pero eso es importante también para ellos y motivarlos, ¿no? A los Sí, jugadores. yo creo que fue un buen partido, la verdad, entretenido. Dentro de sus posibilidades, Santos iba a competir y tratar de dejar todo dentro de la cancha. Poco a poco el equipo ha ido mejorando. Perdió en su debut contra Querétaro, contra León. Sacó un empate contra Querétaro. Hoy pierde contra Cruz Azul, pero yo creo que, a diferencia de los dos primeros partidos, hoy el equipo se ve un poco mejor, con mejor actitud. Esperemos que se recuperen jugadores, que hay jugadores que están expulsados. Y bueno, pues, en fin, también tenías un equipo que juega por nota, prácticamente, no era algo sencillo. Oye, Jared, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué está pasando con Santos? Porque últimamente ya vemos en varias temporadas como que ha diluido su potencial que tenía anteriormente y ahora como que le falta eso, le falta esa seguridad, esa contundencia, porque Cruz Azul, como bien están comentando, no estuvo del todo bien, Sí. pero bueno, Rotondi vi que está agarrando un protagonismo más importante y se le nota ese liderazgo y esa fortaleza. Pero me preocupa lo de Santos. Porque, Sí, para mí creo que han dejado de contratar jugadores que habían hecho diferencia, eran de contratar extranjeros que venían y apuntalaban al cuadro base, incluso a fuerzas básicas. Los últimos que vinieron y que estaban bien era Bruneta y era el uruguayo que está en Tigres, que se fue Gorriarán, con Tesi- Gorriarán, ¿no? Bruneta. Y creo que Preciado. terminan de prescindir de ellos muy pronto y terminan descobijándose y dejándole la responsabilidad a otros extranjeros que no tenían esa calidad y quisieron acompañarlo con algunos jugadores mexicanos y jugadores de la cantera y no les funcionó. Sumado también creo a que las decisiones en las direcciones técnicas no fueron las correctas. No le han atinado desde que se fue Almada, han estado cambiando y el equipo simplemente ha ido para abajo, para abajo y para abajo. Y la inercia hacia abajo fue difícil. También se habla mucho de que descuidan a Santos y se van sobre el Atlas, después sobre el equipo que compran en España y empiezas a diversificar en lugar de estar concentrado en uno. Y al final, cuando se van sumando cositas acá, sumando cositas allá, pues al final ya no te das cuenta en qué realmente te equivocaste. ¿Es una distracción deportiva y beneficio económico o son ambas? Yo creo que son ambas. Para mí creo que en el aspecto deportivo es cierto que también los planteles no han sido los mejores, pero tampoco han sido los peores, ¿eh? Santos no es que no tenga buen plantel, tiene un plantel para competir, no en los lugares que está. Y ahí sí creo que es culpa de los cuerpos técnicos que ha tenido. Ya en la parte directiva, estoy seguro que han intentado hacerlo mejor. Una directiva no arma equipos para no irle bien. Ellos piensan y han pensado que lo que han hecho ha sido para estar mejor. No, pero simplemente es que no les ha funcionado. Hace muchos torneos, Jared, que en el Santos Laguna no hay pretensiones de ser protagonista. Bueno, Para a lo nada. mejor Y están con esas amparados como pretensiones otros 6 o 7 decir, equipos vamos por en el no título, descenso. pues no. No aspiro al título y no tengo miedo de descender porque no hay descenso muy padre acá en México. Es la mediocridad fomentada al máximo, ¿no? Y de eso ha sido víctima Santos Laguna. No quiero pensar eso, Y 6 o 7 realmente equipos sea así más. lo de Santos. Pero se ve, Jared, la inversión. de varios torneos. Los jugadores que traían, luego los que vendían, los canteranos que tenían, empezando por Jorge Sánchez, que luego los pudieron vender. Sí, Es un pero equipo abandonado. yo insisto que creo que la parte de escoger un buen cuerpo técnico es donde más les ha fallado. Tienen 2 años sin ganar de Ok, visita. te lo digo porque cuando llega Guillermo 6 Almada, años de no tampoco pelear se tenían los mejores planteles, pero tenías un técnico que trabajaba, que exigía. Pero los tenías resultados 2 o daban. 3 futbolistas diferenciales que hoy no tienen. Por eso también propuesta- es cierto, la- pero te estoy pero diciendo. pero antes, con lo de Bruneta y lo de Gorriarán, Por eso. los tendrían que haber aguantado por lo menos un año más. La propuesta del no descenso viene de ahí. Sí, de ahí Viene de salió. ellos. Sí, claro. De ahí surgió. Para cuidar los dos El otro día equipos, salió Alejandro Irarrágorri a explicar todos los problemas que ha habido en Santos para que el equipo quede un poco abandonado. Esa es la realidad. 25 goles en 9 jornadas. Es el equipo después de
o sea, en contra, ¿eh? de alguien. Pero ¿cuántos torneos además? No es este O sea, torneo. ya nueve partidos, los 9 partidos que llevo ahorita, por lo menos le han metido mínimo 2 goles. No, tiene 25 No, goles pero en contra. Aquí el Sí, tema es ahorita que ya, pues, 23. el tema es que cuando clausuraste el ascenso y el descenso, tienes números positivos, ganan dinero. Independientemente de que hagas las cosas desastrosamente, ganas dinero. Entonces, pues ese es el gran drama que estamos viviendo. ¿No Desde será, Tecos del 2006. ¿No será que Reynoso, están, no reci- no ¿no dio será que los están derechos. vendiendo caro y comprando barato? Bueno, es que ese ha sido lo de Santos. Bueno, Le des- lo han hecho. Pues el ya no eslogan, tienes que eso sí, vender. pero se Uno nota. de los eslogan de Se nota. Santos es Ya no hay que vender. hacer más Ahora con menos. Pero se Ahora nota ya eso, no hay que ¿eh? vender. Hacer Ahora más con menos. esa parte cuando pudieron hacerla la hicieron bien, porque vendieron a Gorriarán, vendieron Chucho a Benítez. Valdés, No, y vendieron antes, a Doria, Chucho vendieron Chucho a... Benítez, Quintero, Bozo, Oribe, hombre, sí. No, por eso supuesto, sí Gorriarán, estuvieron. El problema es que dejaron de traer futbolistas para luego y seguir era un equipo vendiendo. productor también. Era porque la acaban de fábrica venderle- de extranjeros de la América. América. Bueno, No, es que, por a ver, supuesto, no más de hay una extranjeros. cosa, no siempre pero- te sale esa parte, porque esos jugadores que hablamos ahorita, pues no fueron jugadores que le salieron caros a Santos. pero ahora Vinieron no acá y están. explotaron. El problema es que ahora, pues, no les ha funcionado de esa forma. ¿Cuál crees que y el de que los tenía el viste goleador hoy, Aaron Preciado, ¿cuál pues, tuvo el crees que problema hoy le pueden supuestamente tuvo vender doping. al Mazatlán? Ni al Mazatlán le pueden vender ninguno de los que están hoy, digo honestamente, sinceramente, ¿no? Es que de lo que fue Santos aquella final que nos tocó, Necaxa, Santos, era un equipo 30 brutal. años, sí. No, no, no. Ah, de, un ti, equipo- de Borgué, del Pony. No, pero no hay que irse tan no nos vayamos atrás, tan ¿eh? lejos, Este no nos vayamos Santos tan lejos, desde Oribe este Peralta, Santos desde hace 8 Darwin, torneos estaba peleando títulos, ¿eh? Y ganaba de vez en cuando. Hace ganaba 8 alguno. torneos. Cuando No, estaba hace- preciado no, con hace ocho Bruneta. no. Preciado para con- atrás. Más para atrás, sí. Vete Sí, para 15, atrás. 15. Cuando estaba preciado con Bruneta, estaba peleando el título. Sí. Y es más, Bruneta fue Bueno, el mejor jugador Siboldi del lo torneo. saca campeón. El mejor jugador del Lo torneo. compra Tigres por ser el mejor jugador del A torneo. ver, vamos a recuperar las palabras del Arcamón. Fíjense bien, ya sé que no ha ganado nada el Arcamón, está el título de Vicente. Efectividad de Anselmi. No. 35 partidos, 60%. Efectividad del Arcamón, 35 partidos, 66%. No, es brutal. La efectividad de Vicente Sánchez fue, en total, dirigiendo lo que dirigió, 64.3%. Pero ahí están los Es tres. decir, nuevamente hay un trabajo, no sé cuánto cueste, pero hay un trabajo de una plantilla que se administra, que se refuerza y que está en perspectiva del título. ¿Lo va a ganar? No sabemos. Pero otra vez con un técnico como el Arcamón, la directiva vuelve, más allá del entrenador, a tener este nivel de excelencia, ¿no? Esa es la realidad. Vamos a escuchar al Arcamón que dice, no me gustó el equipo. Oye, qué bueno, porque es un mensaje hacia adentro que creo que importa. No le restemos mérito por un poco la herencia inmediata que trae Santos en este último tiempo. Creo que hoy, si nos valemos de la foto del partido de hoy, Santos hizo un gran partido. Me quedo con el aprendizaje de lo que fue el partido de hoy. No puedes hablar de título, de liguilla, cuando el último de la tabla te propone este partido, cuando te exige de esta manera. Entonces, si nosotros somos inteligentes y tenemos ese temple de construirlo con inteligencia y con mesura, creo que vamos a estar mucho más cerca de recorrer el camino de la manera que lo tenemos que recorrer y estamos planteados en ese punto. Pues bien, ¿no? Reconoce Muy al bien. rival y al mismo tiempo Tiene toda dice, la razón. pónganse las Sí, pilas. ¿Sabes qué, Javier? Muy diplomático, ¿eh? Muy diplomático. No, de verdad, tú lo ves jugar. sí fue bien juego. crítico con su En equipo. serio, sí fue Autocrítico, juego. sí. No, por O eso sea, no sí. fue fácil para Cruz Azul. Tú dijiste que es el mejor partido que ha visto de Santos de hace Sí. un buen Pues de buen lo que rato. va el torneo, sí. Y hubo un rato. Sí, sí, porque el peso del Cruz Azul se ha notado. O sea, y si le hoy costó Cruz trabajo. Azul no fue más, fue realmente en gran parte por lo que Santos también le exigió y le complicó. A ver, no digo que Santos tuvo que haber ganado, pero dentro de sus posibilidades le complicó el partido a Cruz Hizo Azul. mucho más partido que el que cualquier. De lo esperado. Tiene muy hecho la forma de juego. Dos contenciones, dos volantes y un punta y después los carrileros. Se pierde la pelota y todos vienen de regreso, 5-4-1. Tienes todos el cerrando hueco por espacios. derecha, ¿eh? Sí, Hoy se comprueba. Pone a Mauri Morales. cambia. No termina Pero Javier, por convencerlo. después regresó a Campos a su posición. Está buscándole soluciones y ganando. No, si sí, tú estás y ganando, la única posición en la que no sabe y Por no eso, tiene es la de carrilero por estás derecha. ganando y estás No la tiene. corrigiendo y buscando soluciones. Sí, claro. Qué mejor que hacerlo ganando y no perdiendo. No, pero esa totalmente. autocrítica es importante porque, sí, con el mérito del Santos Laguna, nada que ver el Cruz Azul de hoy
con el que enfrentó a las Chivas, ¿no? La intensidad con la que juegas de principio a fin, el repartirte trabajo defensivo, ofensivo, todo lo que hicieron aquel partidazo, porque también lo hizo el Guadalajara. Bueno, aquí reconoce el Arcamón o les manda el mensaje de que deben reconocer que jugando así en la liguilla te echan. Sí. Si en lugar de Santos Laguna enfrente está el América, los Tigres, las Chivas, el Toluca, se acabó tu ansia de título, ¿no? Es que sí hay, y como tienen esa tarea hay pendiente, soberbia, ¿eh? Yo creo que Cruz Azul empieza el partido con el típico, con peso específico y una equivocación, lo voy a ir ganando. Que le pasa Pues a muchos equipos, es normal, ¿no? O sea, es normal, pero el Arcamón dice, no quiero esa normalidad. Por eso está bien que el Arcamón levante la voz y diga y mande el mensaje. Me parece que a Cruz Azul le pasa lo que le pasaría y le pasa a un montón de equipos, que ante cierto escenario crees que puedes dosificar, que puedes calcular y que te va a alcanzar, y cuando te das cuenta no te está alcanzando. Ahora Cruz Azul tiene la capacidad de que se da cuenta con el empate y dice, bueno, Sí, activemos, pero el mensaje, y lo gana. El mensaje del Arcamón, perdón, es vamos ustedes, los titulares, a jugar este partido. Porque al rival hay que respetarlo y hay que ganarle. Va con los titulares. Sí. No hace una alineación híbrida, ni mucho menos. pero muchas pensando en que viene pero San muchas Luis y veces luego la juegas CONCACAF. y no vas al Por 100, eso, ¿no? pero Te el fui. mensaje es, oigan, hay que ganar este partido antes de pensar en cualquier Y hay que darle también su mérito, ¿no? Claro. Porque saca a Nico Ibáñez, que no tuvo un buen partido, y mete a Arturo Fernández y le cambia el partido. Sí, ¿eh? el Toro ya desplazó Le a cambia porque ahí empieza a luchar, a trabajar más con los centrales, que Nico no había podido. Y bueno, eso es mérito también Yo del veo, técnico, yo veo ¿no? un gran compromiso de los jugadores, a pesar del técnico que esté. Con Anselmi, con Vicente, ahora con siguen los jugadores demostrando en la cancha en cada jugada y se discuten entre ellos, Bueno, y es se que acomodan. son buenos Se jugadores. nota, yo veo en Toluca y en Cruz Azul una diferencia en relación al resto en este momento. Estoy hablando de hoy. Pero el Arcamón lo he notado diplomático e inteligente, porque los técnicos que saben manejar su plantilla esperan el momento oportuno para hacer una autocrítica de ese nivel. Y qué bueno que es una autocrítica ganando, porque si la autocrítica es perdiendo, Es diferente. se toma diferente. Sí. Ahora, hay que recordar algo también importante. Se fueron Rivero y Sepúlveda. Eran ¿Quién? dos, Rivero y Sepúlveda. No me digas. ¿Cómo lo Pero dejaron te voy, a ir? decir cuál fue el tema. El tema fundamental es que Rivero y Sepúlveda eran parte de los líderes que venían, digamos, administrando esa plantilla. Para bien, ¿eh? Cuando llega el Arcamón y hay cierto roce, cierta fricción, nada que sea escandaloso, primero llega Paradela y Palavecino. Sus dos caciques en el Necaxa. Primero trae uno y luego trae al otro. La salida de Sepúlveda, de Farabelli y de Rivero significa aumentar la capacidad de autoridad del propio Larcamón, que tiene un plantel con los que se quedaron, que está perfectamente ya claro y convencido de la idea. Lo dijiste tendrá muy mejor, ¿eh? bonito. Eso Toluca. Lo dijiste muy bonito ahorita al aire. Sí. Pero prácticamente estás diciendo que los tres que medio grillaban para afuera, limpiamos No, porque y para no adentro. es así, porque también se fue Romo, ¿te acuerdas? Se fue Romo con Anselmi dándose un abrazo y en su momento Anselmi dijo que pase Romo y tampoco se Y sintió está mucho al bien. siguiente torneo. No, y ¿no? está bien. Limpiar un vestidor y renovar, por No, supuesto. pero no creo que sea No. limpiarlo No, como no, tal, pero- sino ratificar. Si al Arcamón cuando llega se le cuestiona un poco, ¿no? A ver qué tan hecho está. Ahora, bueno, pues como primer lugar en la clasificación, Es que tú eras de Anselmi, ¿eh? Ahora ya te está conquistando el Arcamón. no, a mí lo que me ha conquistado es el proyecto. Esté De Anselmi, lo que Vicente nunca fue Sánchez, de el Arcamón. No, es que esté ¿Ah, quien no? esté, el equipo está ahí en pos del título, ¿no? ¿Cierto, Javier? ¿De quién? A mí no me gustaba tanto cómo jugaba Cruz Azul con Vicente, la verdad. Digo, es cierto, es otro estilo de jugar, pero también ganaban. También ganaban. Eduardo, platícanos, por favor, porque hubo críticas para el árbitro que Y estuvo para ahí. el VAR, para el VAR. Sí. Tenemos una jugada hiperpolémica que es el primer gol del Cruz Azul. Hay varias cosas que son irrefutables y las vamos a mencionar y otras que les voy a marcar criterios para juzgar la jugada. Es irrefutable que Jeremy está en posición fuera de juego, está adelantado, eso no hay duda. Entonces preguntan, ¿por qué no lo sancionó? Bueno, porque viene el centro y hay un toque del jugador del Santos. Entonces ahí es donde va a empezar la discusión. Tenemos que tener criterios para saber si ese toque habilita al jugador o es accidental o es voluntario. Vamos a ver la jugada. Si él va corriendo para atrás de manera descompuesta y apenas brinca y apenas alcanza a jugar la pelota, por supuesto que no habilita, pero él va corriendo de frente. Ahí hay Él va fuera de corriendo. Es una jugada fuera de juego. Sí, pero aquí es Tiene la otra jugada jugada ya. bombeada, es una Sí. jugada bombeada, fácil de fildear para el defensor. Y él por tronco no le pega bien. Claro. Entonces, que no le pegue bien no quiere decir que no lo habilite. Ahí Él ya. inicia otra Entonces, jugada con ese cabezazo. Con ese ¿verdad? cabezazo, porque así él se va echando para atrás y brinca y apenas la toca. No, eso no rompe el fuera de juego. Pero si vas corriendo de frente,
Es una pelota lejana, bombeada, que tienes oportunidad de jugarla como crack y le pegas mal y se la trazas a tu adversario. Viene de un adversario. Pero es polémica. Habrá quien diga, no, ¿sabes qué? Para mí... ¿Para ti qué es? Mira, no es un... Para empezar, por ahí dijeron que era una salvada de gol. No puede ser salvada de gol porque no va a la portería. Desde ahí dicen, no, si es salvada de gol, es fuera de juego porque no cuenta. No era salvada de gol. Para mí estuvo bien El sancionado. cabezazo fallido, ¿no? Que es de Güemes, sí, me parece. Está bien avalado el gol. Para mí está bien avalado el gol, Sí. porque el cabezazo fallido de Güemes es por su falta de habilidad para jugar la pelota y no porque las circunstancias del partido le hayan hecho Lo hubieran forzado, estar sí. completamente desbalanceado, no poder medir bien la pelota, llegar todo descompuesto. ¿no? O sea, despejó No ocurrió- como directivo. ¿Perdón? Despejó como directivo. Despejó como árbitro. comentarista. Pues ahora sí que son perspectivas. Que no jugó. Porque mira, tu saco es beige y en la televisión se ve salmón, mi querido Eduardo, ¿no? ¿A poco no hay ese efecto? Yo te digo una cosa, entonces el jugador, o sea, Güemes, si de pronto se desentiende de la jugada, Entonces, mire, se le cae la pelota directo a es Jeremy, fuera de fuera de juego. 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 Si el toque de Güemes es muy forzado, que la pelota viene es muy difícil de jugar y él no tiene las capacidades porque lo agarra desbalanceado de tocarla bien, no rompe el fuera de juego. entonces para conocedores Es para conocedores, pero aquí Eso. mira, es jugada, es bombeada. Entra Lo que él decía, corriendo, Lo no que va dice corriendo. Javier es que si esa bola no la toca Güemes, Es fuera de y la juego. agarra... Claro, O sea, si es inteligente, no la toca, No la toca. acompaña la jugada. Pero ¿qué va a mete saber gol. él? Él no sabe dónde está No colocado. sabe si está Tenía que adelantado. haber hecho es despejar correctamente la Sí, pelota. sí, y se sí. acababa. No, pero no le alcanzó el está salto, bien. ¿no? No, sí la alcanza. Pero Una en el, cosa por eso en bien el giro importante. se pierde un poco, ¿no? Bien Así- importante así- es que yo pienso que perdón, era de VAR, así- porque el que tenía que juzgar cómo la jugó es el árbitro, no el VAR. Entonces, el VAR le tenía que venir a decir, ¿sabes qué yo pienso? Pero tú ven a verla. Ahí yo pienso que es la gran falla del cuerpo arbitral. ¿Por qué estas jugadas no las puede decidir Pero a el ver, VAR? Lalo, La intención de jugar o no el balón Eduardo, es del árbitro. Eduardo, es del no sé árbitro. si en esta última Copa de Oro hubo un gol que le anularon a México, también una jugada similar así, y esa sí se la anularon. Sí, puede ser similar. Pero no hay mucha duda, Eduardo. O sea, está muy claro que trata de jugar la pelota. Yo creo que lo único que le habrán dicho No, es la trata de jugó, jugar la pelota la y hay jugó, una segunda la jugada. despejó ¿no? mal, Pero Ricardo, sí la jugó. la tocó. Y, Por eso no es había más, que verla en VAR, creo yo, ¿no? Futbolísticamente hablando, compañeros, la cagó. ¿Están de acuerdo? Básicamente. ¿Cómo puede ser, y te agradezco mucho porque Futbolísticamente es muy didáctico lo que nos estás diciendo para todos, pero cómo puede ser que un exárbitro también en la transmisión que vimos dijo que el VAR está equivocado y hasta le marcaron y todo el rollo? ¿Cómo? ¿Por Ah, qué o sea, esa? yo te pregunto una cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la viste con nosotros? Si lo transmitimos nosotros. ¿Por qué un, la vi un con exárbitro Jared y dice una con cosa y otro Jesús exárbitro Humberto. dice otra cosa? Porque es una jugada polémica. Mira, yo te voy a decir, ¿por qué unos dicen que es mejor mal. Pelé y otros Maradona? Pónganse de acuerdo. No, porque es Entonces, igual cuestión de acá. percepción ahí, claro. Yo pienso que no es fuera de juego. Porque Jeremy sí está en posición fuera de juego. Claro. No es una salvada de gol, no es una salvada de Para gol. mí es muy y él la claro juega que Güemes, voluntariamente, claro, tiene suficiente intentó. tiempo para jugarla y no le pega bien. Ya lo Güemes dijo juega Hugo, la ¿por qué? pelota, la juega mal. Si llega forzado Claro, y y no ahí puede, es y otra la desvía, jugada. es muy distinto. Es muy distinto, El sí. cabezazo ya lo ganó, De acuerdo. y no lo conecta Estoy mal. de acuerdo, pero ¿por qué Rompe un el fuera árbitro de dice una juego. cosa y otro dice otra cosa? pues, Cae el gol. porque- Pero y muy importante que esa jugada, el que tiene que decidir El árbitro. es el árbitro, no el VAR. Bueno, y luego convirtió una roja en amarilla, ¿no? Sí, Convirtió ahí se equivocó. el Mira, vino en agua. Hay que el agua en reconocer que vino. fue una jugada muy aparatosa. Fue una jugada muy la ves y dices, ah, caray, pero ya la ves en cámara lenta y ves que se equivocó flagrantemente. Yo pienso que ni falta era. Ni falta ni era. falta era desde mi Falta punto de era. óptica. Y él termina amonestando, pero pues ya, porque no le quedaba de otra. Pero se equivocó. Eric Jair Miranda desde el VAR lo llamó, le salvó el partido. Y bueno, no hubo consecuencias. Pero Fue un sí- error arbitral que se pudo sanar. Pero si fuiste y la viste, regresas, puedes decir ni tarjeta. Ni tarjeta, Entonces, ni ¿para falta. qué dice amarilla? Voy, si ni bote a siquiera lo tierra. tocó para Para decir, no autoexhibirse Me tanto. equivoqué Claro, de la poquito. roja te la bajo a la amarilla. No, pues Si no. era No ni es tan falsa. fácil, no es tan No, pues fácil. no. No es Pero tan pues fácil si es reconocerlo. las cosas como son, ¿por qué no iba a ser tan fácil? Pues porque no. Si la estamos viendo nosotros en la repetición y digo, ni falta era. Yo falta sí. Faltan exjugadores en el VAR, lo sigo diciendo y lo sigo ¿Sí insistiendo. faltan, Eduardo, o no? Yo estoy con Hugo, sí faltan. Todo lo que diga Hugo yo lo avalo. Es mi ídolo. No te viste muy convencido, Sí, ¿eh? regresamos, No te viste ídolo. muy convencido. Regresamos en fútbol Sonó más picante. cumplidor. Que te lo digo yo, Lalo. Se Yo te cayó lo creo. el invicto de Universidad en casa, claro, estaba frente al bicampeón que en el segundo tiempo le volteó a Pumas cierta superioridad en la primera parte y puso las cosas en orden por puro talento.
el equipo Universidad que hace un gran partido. Yo creo que es un muy buen partido sólido de Pumas, pero con los goles que hace el Toluca, aquí hay un desvío, pero lo que fue trabajando el Toluca y con los cambios de Mohamed no le alcanzaron a Universidad. Ya regresamos para que nos diga Hugo cómo se siente, porque Hugo ya estaba en las nubes con sus Pumas. A medir, Copa del Rey, semifinal de vuelta, Real Sociedad contra el Athletic, miércoles 2:30 de la tarde, tiempo del Este, a las 11:30 de la mañana del Pacífico por ESPN+. A ver, del Toluca es muy fácil hablar del repertorio que tiene Mohamed, de la versatilidad, del peso, el talento de los jugadores, del aporte táctico del entrenador para mandar los cambios a tiempo. Yo vi a los Pumas mejor que nunca. Aquí está la ventaja con el penalti polémico que nos va a describir Eduardo Bricio. No, luego esta, hay cierta polémica por algunos. Aquí está este increíble derrota. Paciente, se veía abajo en el marcador y finalmente pero hace cambios para corregir lo que planteó mal. No, pero no lo hizo mal, no lo hizo mal. Para mí, lo que dijo Hugo y lo dijimos hace un rato, yo creo que se administra, ganando prueba. Yo creo que se administra porque con ese nivel de intensidad y con esos jugadores, el partido es parejón. O sea, tampoco es que Pumas de pronto, hay un momento de Pumas, y Mohamed va ajustando en la medida que lo va necesitando porque sabe que el rival también pues es de otro nivel, como sea el plantel es de otro nivel de Pumas y la colectividad. Y no, está bien. Cambia el partido pero completamente yo no creo, en un momento en el que yo creo que Pumas está bien, es notablemente mejor. Pero yo no creo porque Mohamed se haya equivocado en el planteamiento de arranque. Lo que pasa es que los Pumas tuvieron su momento y no lo aprovecharon. No había jugado Loan, hoy lo pone en línea de 3 para probarlo, para que se sienta confiado, arropado por sus compañeros. Voy perdiendo, saca un defensa, voy para adelante y gano el partido. Sí. Al contrario. Por eso corrige. Al contrario. Pues tiene la virtud de corregir. Digamos que potencia. Y la materia prima para corregir también. Ahora, lo de Marcel, ¿estaba para jugar Marcel? No, por las amarillas. Las tarjetas. Ah, estaba inhabilitado. Sí, pero... Porque lo que va a empezar a hacer Mohamed también es esto con los dos torneos. Sí. Claro. Y pensando en la liguilla cuando que va a de arranque. Lo que pasa es que los Pumas tuvieron su momento y no lo aprovecharon. No había jugado Loan, hoy lo pone en línea de 3 para probarlo, para que se sienta confiado, arropado por sus compañeros. Voy perdiendo, saca un defensa, voy para adelante y gano el partido. Sí. Al contrario. Por eso corrige. Al contrario. Pues tiene la virtud de corregir. Digamos que potencia. Y la materia prima para corregir también. Ahora, lo de Marcel, ¿estaba para jugar Marcel? No, por las amarillas. Las tarjetas. Ah, estaba inhabilitado. Sí, pero... Porque lo que va a empezar a hacer Mohamed también es esto con los dos torneos. Claro. Y pensando en la liguilla, cuando que va a prescindir de 3 o 4, ¿no? Sí. Y también... Y uno de ellos será Marcel. Hablar de... Al final lo termina perdiendo Pumas, pero no creo que haya hecho un mal partido. No, creo que ha ido mejorando. Y si se dan cuenta, hoy menos habla Efraín. No, es que es un equipo que no está lebrestado, es un equipo en control de sus emociones. Está jugando, disciplinado ahora sí. Y en la cancha se está viendo bien. Pero eso la verdad. Para mí sí es imperdonable que vas ganando el partido, faltan 20 minutos, cambias a línea de 5 para aguantar al rival y te meten 2 goles en 5 minutos. Pumas. Pues, ¿qué está pasando? O sea, nos estamos acomodando mejor para cerrar. Sí. Todo el partido jugamos al tú por tú. Sí, voy ganando. Ahora me tiro atrás para conservar el resultado y me meten 2 goles en 5 minutos. Pero los mete el bicampeón y del que sí. Le pega así de media favorito al está bien. El campeonato, Buen partido de Pumas. Yo a Pumas lo veo muy buen partido. Muy buen partido, bien por Efraín, que yo creo que hoy se está concentrando en el equipo, trabajando bien y dejando de lado esas polémicas que siempre se estaba metiendo, ¿no? En pelearse con el cuerpo técnico del otro equipo, en hablar fuera de la cancha sobre otras situaciones. Hoy yo creo que el equipo es un equipo serio, es un equipo que va incrementando y a partir de qué, el esfuerzo solidario, buena repartición de los espacios, orden táctico y ya empiezan a jugar los factores de los jugadores que adelante tienen que marcar diferencia, ¿no? Juninho, el propio Angulo, Carrasquilla siempre en su nivel. ¿Cómo ves a los Pumas? Pues Efraín está haciendo un muy buen trabajo, o sea, estaba invicto y lamentablemente el Toluca pues vino a ganarnos, digo a ganarnos porque Toluca es un equipo que nos ha causado estadísticamente de muchos años, desde que era jugador y técnico, que ya pasaron algunos años, pues podría llamarle yo la maldición del chorizo, porque Pumas hizo un trabajo extraordinario, el segundo gol, la falla,
falla doble. No sé si la producción nos pudiese poner ahí esa jugada que se fue el delantero de Pumas y que la mala recepción no le permitió él tirar y desconfió en su control para luego dársela a su compañero que estaba solo, y su compañero estaba festejando el gol antes de golpear la pelota y le pegó mal y le echó para arriba. Ese 2-0, compañeros, ¿saben qué significaría? Un resultado muy favorable que tenía a mano el triunfo, pero después de ese fallo viene el gol de Toluca. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que hay momentos, como jugador y como técnico en este caso, se los digo, si no aprovechas esas circunstancias en momentos claves, se te escapa un partido. Contra un rival como el Toluca. Y se escapó el partido. Sí, sí. Contra un rival de esa capacidad, ¿no? Porque si es otro equipo, a lo mejor... ¿Cómo se dice en el argot futbolístico? Cuando fallas, luego... Sí, gol en contra, que no haces, gol fallado, gol en contra. Goles que no haces, los verás hacer. Gol fallado, gol en contra. Igualmente. Eso, algo así. Que fallas uno claro, inmediatamente la siguiente jugada... Pero fíjate cómo jugó hoy. Puso a Vite con Carrasquilla, o sea, de dos contenciones ahí, por fuera pone a Medina y a Jordan, y después dos puntas, a Morales con Juninho. Cambió. Hoy jugó diferente Pumas, y le estaba funcionando. El equipo jugó bien hasta que modifica para la línea 5 y se le viene en la noche. Igualmente, claro, con el Toluca enfrente. Ya en el segundo tiempo, con el partido abierto y con Toluca, ya con el niño en el campo y tal, hay una muy buena de Keylor. Y las siguientes son dos intervenciones fenomenales de Hugo a una de Antuna, recién ingresado en el partido, que recorta muy bien, y un disparo de media distancia de Angulo cruzado abajo, que también Hugo... O sea, el partido tuvo para los dos sus oportunidades. Pumas no le pierde la cara al partido en ningún momento. También y van a estar en la liguilla, yo creo, los Pumas, ¿no? El Toluca indudablemente. Y volvemos al factor ese de qué jugadores vas a prescindir. Pumas puede ser de los equipos fortalecidos en ese rubro, como pueden ser... Estamos exactamente a 100 días de que arranque la Copa del Mundo 2026 y aunque suene repetitivo decirlo, no es un mundial cualquiera, no es un torneo más. No es simplemente otra edición del evento más grande del planeta, es el mundial que vuelve a casa, el que se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá. El primero con 48 selecciones, el primero con 104 partidos. El primero que promete romper todos los récords de audiencia con más de 6.000 millones de personas pendientes. Y en medio de todo eso, hay una pregunta que no podemos evitar. ¿Está México realmente listo para competir a la altura de la expectativa que se ha generado? Porque una cosa es organizar y otra muy distinta es competir. Y en estos días hemos visto el trofeo de la Copa del Mundo pasearse por la Ciudad de México. Vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum recibirlo protocolariamente. Escuchamos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hablar del mundial más grande de la historia, de los millones en estadios, de los miles de millones frente al televisor, de los debutantes, de los campeones históricos, del mundo unido alrededor del fútbol. Todo suena espectacular, todo suena gigantesco, pero cuando bajamos al terreno de la selección mexicana, el discurso cambia, porque a 100 días del inicio del torneo, Javier Aguirre todavía tiene dudas. Y no dudas menores, dudas estructurales. Lesiones importantes, posiciones sin dueño claro. Futbolistas que atraviesan momentos irregulares. Jóvenes que podrían representar el futuro pero que hoy no están consolidados. Y veteranos que siguen ahí porque no hay un relevo contundente. La primera discusión aparece en la portería. Guillermo Ochoa sigue en la conversación. Sí, el mismo Ochoa que ha estado en múltiples procesos mundialistas, el mismo que ha sido héroe en Brasil y en Rusia, el mismo que genera debate cada vez que su nombre aparece en una convocatoria. ¿Debería ser titular en 2026? Hay quienes dicen que sí por experiencia, hay quienes creen que su ciclo ya terminó. Pero lo más interesante no es la opinión pública, es la percepción interna. Todo indica que Ochoa abriría el Mundial contra Sudáfrica si hoy fuera el partido y no Guerrero. Y eso habla más de la falta de renovación que de la nostalgia. Luis Malagón aparece como alternativa, pero todavía no hay consenso absoluto. Y en torneos cortos, donde un error puede eliminarte, la confianza en el arquero es fundamental. No es un detalle menor en defensa, el panorama es igualmente incierto. César Montes parece fijo, Johan Vázquez también, pero más allá de ellos, la competencia se vuelve abierta. Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, nombres que entran y salen de la conversación. La pregunta no es solo quién juega mejor hoy, sino quién se adapta mejor al contexto mundialista. Y aquí entramos en un punto clave, el Mundial no es la Liga MX. No es un torneo donde puedes corregir en la siguiente jornada. No es una competencia donde un empate te deja margen amplio de recuperación. Es un escenario donde cada partido es presión máxima, donde la intensidad física es brutal, donde los detalles tácticos marcan diferencia.
Y hablando de intensidad, el mediocampo mexicano es una mezcla de talento y dudas. Edson Álvarez es el ancla natural cuando está sano. Es liderazgo, es equilibrio, es carácter, pero ha tenido problemas físicos. Y cuando tu pilar defensivo no está al 100%, todo el esquema se resiente. Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Eric Sánchez, nombres que generan debate constante. ¿Quién debe ser titular? ¿Quién aporta más equilibrio? ¿Quién tiene mejor lectura de partido? Algunos argumentan que Romo es el único con lectura profunda del juego. Otros cuestionan su velocidad. Marcel representa juventud y técnica, pero ¿tiene ya la experiencia para un mundial en casa? Y luego está el eterno dilema, apostar por juventud pensando en 2030 o asegurar experiencia para 2026. Aquí entra el nombre de Rafael Márquez como parte del cuerpo técnico, como alguien que podría estar pensando no solo en el presente, sino en la siguiente generación. En la parte ofensiva, la discusión tampoco es sencilla. Raúl Jiménez y Santiago Jiménez parecen los dos nueves naturales, pero ninguno llega en plenitud absoluta. Santi ha tenido altibajos en Europa. Raúl ha pasado por lesiones durísimas. Y detrás de ellos, las opciones no generan consensos. Julián Quiñones, Orbelín Pineda, Alexis Vega, nombres que pueden aportar desequilibrio, pero que también han mostrado irregularidad. Y cuando analizamos el contexto mundialista, la pregunta vuelve, ¿están estos futbolistas entre los 8 mejores del mundo en sus posiciones? Porque si la expectativa es alcanzar cuartos de final, estamos hablando de meternos entre las 8 mejores selecciones del planeta. Y aquí aparece una frase que ha generado ruido, si la expectativa oficial es emular lo de 1970 y 1986. Es decir, llegar a cuartos de final, entonces hay que ser coherentes. ¿Está México hoy entre las 8 mejores selecciones del mundo? Si la respuesta honesta es no, entonces esa expectativa puede convertirse en presión excesiva. Porque la ilusión es válida, pero la realidad competitiva no se ignora. Las potencias siguen siendo potencias. Francia, Brasil, Alemania, Argentina, España, Inglaterra. Y ahora con 48 equipos, el camino puede parecer más largo pero no necesariamente más fácil. Mientras tanto, en la Liga MX, el debate no se detiene. Chivas pasó de líder invicto a recibir un golpe de realidad. Cruz Azul y Toluca parecen en mejor momento. Tigres exhibió al América. Y eso también influye en la percepción de la selección, porque gran parte de la base sigue siendo local. Chivas, por ejemplo, presume ser cantera de selección. 7, 8, hasta 10 nombres podrían estar en la órbita. Pero una cosa es aportar volumen y otra aportar calidad diferencial. No se trata de cuántos convocados tengas, sino de cuánto pesan en la cancha. Y en medio de todo esto, México se prepara como sede. Guadalajara ajusta detalles en el Estadio Akron, que para FIFA será el Estadio Guadalajara. Monterrey enfrenta cuestionamientos sobre estacionamiento en el BBVA. El Azteca vive su proceso de remodelación para convertirse en el primer estadio en albergar 3 partidos inaugurales en la historia. La logística es enorme. La seguridad es prioridad. La infraestructura se ajusta, pero más allá del cemento y la pintura. Lo que definirá la narrativa será lo que ocurra en la cancha. Javier Aguirre tiene 5 partidos más para definir su lista final de 26. 5 partidos para tomar decisiones que pueden marcar su legado. Porque no es lo mismo dirigir un mundial fuera que hacerlo en casa. La presión mediática se multiplica. La crítica se intensifica. El margen de error se reduce, y aquí entra la dimensión emocional. México históricamente compite mejor cuando no es favorito. Cuando llega con expectativas moderadas. Cuando nadie apuesta fuerte por él. Pero esta vez es anfitrión, y eso cambia la narrativa. El aficionado mexicano es apasionado. Llenará estadios, cantará el himno con intensidad, creerá. Y esa energía puede convertirse en motor, o en presión asfixiante. La pregunta que flota es clara, ¿qué versión veremos? ¿La selección que compite con carácter ante gigantes en fase de grupos? ¿O la que se queda corta en el famoso cuarto partido? La historia pesa. Desde 1994 hasta 2018, México se quedó en octavos de final. Una barrera psicológica. Un techo que no se ha roto en décadas. 1986 sigue siendo el último gran recuerdo. Cuartos de final en casa. Eliminación por penales ante Alemania, y esa comparación inevitable aparece ahora. Si no es en casa, ¿cuándo? Pero también hay que reconocer que el contexto competitivo global es distinto. El fútbol es más físico, más rápido, más táctico. El Mundial 2026 no será solo un evento deportivo. Será una vitrina internacional. Será una oportunidad económica. Será un escaparate cultural. Pero para la selección será un examen de identidad. ¿Tiene México una identidad clara hoy? ¿Sabe a qué juega? ¿Tiene un 11 base consolidado? ¿Tiene líderes definidos? Edson parece uno. Ochoa puede serlo por experiencia. Pero más allá de eso, el liderazgo colectivo no se percibe tan sólido como en otras generaciones.
El tiempo corre. 100 días parecen muchos, pero en términos de preparación mundialista, son pocos. Las lesiones deben resolverse, los sistemas deben afinarse, las jerarquías deben definirse. Y al final, cuando el árbitro marque el inicio del primer partido, toda la teoría quedará atrás. Solo importará la ejecución. México tiene ante sí una oportunidad histórica, no solo para organizar un gran torneo, sino para redefinir su narrativa futbolística, para demostrar que puede competir entre los mejores, para romper el techo psicológico. Pero la ilusión no basta. Se necesita claridad táctica, se necesita fortaleza mental, se necesita convicción colectiva, porque el Mundial no perdona dudas. Y hoy, a 100 días, todavía hay muchas, y esas dudas no son menores. No son simples detalles administrativos ni pequeñas interrogantes de rotación. Son dudas estructurales que en un torneo corto pueden marcar la diferencia entre hacer historia o repetir el mismo guión de siempre. Porque cuando hablamos del Mundial en casa, no estamos hablando de una edición más. Estamos hablando de una oportunidad generacional, de un escenario que no se repetirá fácilmente y que puede definir la percepción internacional del fútbol mexicano durante décadas. México tiene algo que otros no: experiencia organizativa. 1970 y 1986 fueron referentes mundiales. El Estadio Azteca no es cualquier estadio, es un símbolo global. Ha visto levantar la copa a Pelé y a Maradona. Esa carga histórica pesa, pero la historia no juega, lo que juega es el presente. Y el presente de la selección mexicana es irregular. Hay talento, sí. Hay jugadores compitiendo en Europa, sí. Pero no hay un núcleo indiscutido que imponga respeto inmediato. No hay un líder ofensivo que llegue en plenitud absoluta como lo fue en su momento Hugo Sánchez, a nivel de prestigio internacional, aunque su etapa mundialista fue distinta. No hay un mediocampista consolidado en un club de élite mundial, dominando Champions League semana tras semana. Eso no significa que México no pueda competir. Significa que la competencia será más difícil. El formato ampliado a 48 equipos cambia dinámicas. Habrá más selecciones debutantes, más partidos, más cruces inesperados, pero también más desgaste físico. Y aquí entra un factor clave: la preparación física. La altitud de la Ciudad de México puede ser ventaja. El calor en otras sedes puede ser determinante. La logística de viajes entre países será compleja. México deberá aprovechar cada detalle. Pero para aprovechar ventajas externas, primero debe tener claridad interna. Javier Aguirre es un técnico con experiencia mundialista. Ha estado en este escenario. Sabe lo que implica, pero también sabe que esta vez es distinto. No es Corea, no es Sudáfrica, no es Qatar. Es casa. Y dirigir en casa es un arma de doble filo. El apoyo puede impulsarte, pero la presión puede paralizarte. El aficionado mexicano es apasionado, pero también es crítico. Si el equipo gana, será euforia nacional. Si tropieza, el cuestionamiento será inmediato. Y ahí entra el factor mental. ¿Está este grupo preparado psicológicamente para soportar esa presión? Porque romper el techo de octavos no es solo cuestión táctica, es cuestión mental, es creérsela, es no jugar con miedo, es no conformarse. En 2014, México estuvo a minutos de eliminar a Países Bajos. Una jugada, un penal, un detalle cambió todo. En 2006 y 2010, Argentina fue el obstáculo, siempre cerca, pero no suficiente. El famoso cuarto partido se convirtió en símbolo de frustración colectiva, y ahora la narrativa cambia. Ya no es solo pasar a octavos, es aspirar a cuartos. Algunos incluso hablan de semifinales, pero cuidado con inflar expectativas sin sustento competitivo, porque si la expectativa pública es llegar a cuartos y el equipo cae en octavos, la percepción será de fracaso, aunque históricamente haya sido el mismo resultado de siempre. El discurso debe ser ambicioso, pero realista. México no parte como favorito al título, eso es evidente, pero tampoco es un equipo menor. Está en esa franja intermedia donde puede competir con cualquiera en un buen día, pero también puede sufrir si no está concentrado. Por eso la lista de 26 será tan determinante. No es lo que nosotros queremos, es lo que Aguirre considera más confiable. Habrá nombres polémicos, siempre los hay. Ochoa generará debate, Romo dividirá opiniones. Orbelín será cuestionado por unos y defendido por otros. Pero el entrenador elegirá en función de confianza. Y en un mundial, la confianza del técnico en el jugador pesa tanto como el rendimiento estadístico. Hay jóvenes que podrían ser apuesta. Gilberto Mora, por ejemplo. Pero las lesiones complican. La pubalgia no es menor. Y forzar procesos puede ser riesgoso. También está el dilema de pensar en 2030. Rafael Márquez forma parte del cuerpo técnico y su mirada seguramente no está limitada solo a este torneo. Pero el 2026 exige foco total. No puedes sacrificar presente por futuro en un mundial en casa. La preparación en sedes como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México avanza. Seguridad reforzada. Infraestructura lista. Entrenamientos programados. Corea del Sur ya definió base en Verde Valle. Colombia también tiene planes. Todo se mueve alrededor del mundial.
pero lo único que realmente cambiará la historia será el rendimiento en la cancha. La pregunta final es sencilla pero profunda: ¿qué versión de México veremos? ¿La selección que compite con valentía y rompe barreras? ¿O la que confirma que su techo competitivo está definido? El tiempo corre. 100 días parecen mucho, pero son nada. Cada partido amistoso será evaluado. Cada lesión será monitoreada. Cada declaración será analizada. Y cuando el balón empiece a rodar, no habrá espacio para excusas. Porque el Mundial en casa no es una oportunidad cualquiera. Es una cita con la historia, y México tendrá que decidir si quiere repetirla o reescribirla. Reescribirla implica algo más que discursos optimistas y comerciales espectaculares. Implica asumir que, durante años, el fútbol mexicano ha vivido en una zona cómoda, en ese punto intermedio, donde no es débil, pero tampoco es élite, donde compite pero no trasciende, donde ilusiona pero no concreta, y el Mundial 2026 no va a perdonar esa ambigüedad. Hay algo que debemos decir con claridad: México no ha evolucionado estructuralmente al ritmo de las potencias. Mientras en Europa y Sudamérica, las federaciones invierten en ciencia deportiva, en formación integral, en exportación temprana de talento, en metodologías unificadas, desde fuerzas básicas hasta selección mayor. En México todavía se discute si conviene más priorizar el negocio local o el desarrollo competitivo internacional. La Liga MX es económicamente fuerte. Sí tiene estadios modernos, sí. ¿Tiene estabilidad financiera? Sí, pero ¿eso se traduce automáticamente en una selección más poderosa? No necesariamente. De hecho, a veces ocurre lo contrario. La comodidad económica adúce la urgencia de emigrar, de competir en ligas más exigentes, de salir de la zona de confort. Y cuando llega el Mundial, la diferencia de ritmo se nota. México suele competir bien en intensidad inicial. Presiona, corre, empuja. Pero cuando el rival sube el nivel físico y táctico, cuando el partido exige precisión quirúrgica, aparecen los errores. Por eso la preparación mental será clave. Javier Aguirre no solo debe elegir 26 nombres, debe construir un grupo convencido. Y la convicción no nace del marketing ni de la nostalgia, nace del trabajo diario y de la claridad de roles. ¿Quién será el líder emocional del grupo? Edson, Ochoa si juega, Raúl, ¿quién asumirá la voz en el vestidor cuando el marcador esté en contra? Porque en los mundiales no todo sale perfecto. Siempre hay momentos de tensión, un gol temprano en contra, una decisión arbitral polémica, un error individual. La reacción colectiva es lo que define a los grandes equipos. México históricamente ha mostrado carácter, pero también fragilidad en momentos clave. La localía puede ser impulso. El Estadio Azteca lleno es intimidante, pero también puede generar ansiedad. Si el equipo no responde rápido, el murmullo aparece, y ese murmullo pesa. Por eso es fundamental cómo se arranque el torneo. El primer partido será determinante. Una victoria sólida puede cambiar la narrativa por completo. Un empate gris puede sembrar dudas. Una derrota sería un terremoto mediático. Y el entorno mediático en México no es menor. Programas, análisis, redes sociales, debates interminables. Cada alineación será cuestionada. Cada cambio será discutido. Aguirre tendrá que blindar al grupo. También está el factor físico. Un torneo de 39 días, 104 partidos en total, viajes constantes entre sedes. La logística será compleja. México debe planificar cada detalle: recuperación, descanso, alimentación. Adaptación climática. No es lo mismo jugar en la altitud de la Ciudad de México que en el calor húmedo del sur de Estados Unidos. No es lo mismo un rival europeo acostumbrado a intensidad alta que uno sudamericano con técnica refinada. El cuerpo técnico debe anticipar escenarios. Y mientras tanto, la ilusión popular crece. Se habla de repetir 1970 y 1986. Se menciona la posibilidad de cuartos de final como objetivo mínimo. Pero hay que entender algo: llegar a cuartos hoy implica eliminar a una potencia en octavos. ¿Está México preparado para derrotar a un Francia, un Brasil, un Inglaterra en eliminación directa? ¿Puede competir? Sí. ¿Puede ganar? En un partido todo es posible, pero no basta con ilusión. Se necesita ejecución impecable. Hay quienes dicen que México rinde mejor cuando nadie cree en él. Quizás sea cierto. En 2018 nadie apostaba fuerte tras un proceso irregular y el equipo le ganó a Alemania en fase de grupos. Pero después cayó en octavos. Romper esa barrera requiere algo más profundo que motivación momentánea. Requiere identidad. ¿A qué juega México hoy? ¿Es un equipo de posesión? ¿Es de transición rápida? ¿Es de presión alta? La identidad no puede cambiar cada partido. Aguirre debe definir su modelo base y sostenerlo. También debe decidir si prioriza experiencia o juventud en momentos clave. ¿Confía en veteranos para controlar la presión o en jóvenes sin cicatrices que jueguen sin miedo? La combinación ideal sería equilibrio, pero el equilibrio no se improvisa. En la parte ofensiva, la eficacia será vital. México suele generar oportunidades, pero en mundiales anteriores ha fallado en contundencia. Y en torneos cortos, perdonar se paga caro.
Santiago Jiménez y Raúl Jiménez deberán llegar en su mejor versión. No hay margen para delanteros a media máquina. En defensa, la concentración será innegociable. Los goles en contra por desconcentraciones en balón parado han sido recurrentes en procesos anteriores. Ese detalle debe corregirse. Y luego está la narrativa internacional. Este mundial será observado con lupa por el mundo. México no solo representa a sí mismo, representa la organización compartida. Un mal desempeño deportivo contrastaría con la magnitud organizativa, pero también puede ser oportunidad para sorprender. Porque si México logra romper el techo, si alcanza semifinales, si elimina una potencia en casa, la narrativa cambiaría por completo. Sería un punto de inflexión histórico, sin embargo, el análisis frío obliga a ser prudente.